Bueno, continuamos con la última sesión de la mañana. Es el curso del doctor Mario Alejandro Herrera. Él es postdoc aquí en la Unidad Académica de Física, trabajando en varios aspectos de cosmología, en teorías alternativas sobre todo, y nos va a hablar de algunas herramientas que usa estadísticas para cosmología. Ahí, ok. Bueno, entonces les decía que pues yo voy a tratar de ayudarlos a comprender un poquito la parte de la cosmología bayesiana y pues principalmente que ustedes entiendan la importancia que tiene la estadística bayesiana en cosmología. Pues la idea es hacer como un repaso de las cosas que yo he trabajado en el pasado, enseñarles un poquito a hacer este proceso que, bueno, cada vez se vuelve más importante, no solo en cosmología, sino que, bueno, la estadística bayesiana prácticamente funciona en cualquier área, medicina, inclusive ese bendito algoritmo que nos tiene a veces en el Facebook acá que no podemos salir, pues está basado también en la cosmología, bueno, en la estadística bayesiana, perdón, y inclusive en las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, no se percibe mucho tratar de hacer estadística en cosmología sin esta aproximación y bueno, voy a tratar de convencer el por qué. Y pues otra vez, si tienen dudas o algún comentario, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ahí les dejo mi correo por si me quieren hacer alguna pregunta un poco más pues cercana o si se les ofrece cualquier duda que puedan tener en el transcurso del curso, ¿no? La idea del taller que les voy a dar yo pues prácticamente va a estar desglosado en estas partes. Vamos a hablar un poquito de estadística bayesiana, después vamos a tratar de juntarlo, cómo lo aplicamos a la cosmología y bueno, antes de irnos a hacer ese proceso práctico que es por lo que vienen ustedes y la mayoría veo que se traen computadora, pues vamos a hablar un poquito de esas observaciones astrofísicas que nos ayudan a entender bien el universo, algunos de los modelos cosmológicos eh, un poco simples con los que vamos a trabajar, porque bueno, si nos metemos en cuestiones más complejas, pues el tiempo de programación aumenta. Entonces, bueno, vamos a tratar de platicar algunos de los modelos más simples. Y bueno, después de todo este contexto, pues la idea es que vayamos a hacer ese proyecto, ¿no? O sea, que probemos un tipo de universo usando un enfoque bayesiano. La idea pues es muy práctica y es el uso de Python. Ya Armando les mencionaba que hay que instalar Anaconda. ¿Quién tiene, o sea, quién ya le sabe más o menos a Python? Hace rato ya preguntó Armando, pero no hay muchos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, me voy a tratar de ir un poco básico, sobre todo en las cosas que vayamos necesitando, no que les vaya a explicar desde un inicio, porque si no ya se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, vamos allá adelante. Bueno, antes de continuar, les voy a pasar aquí un correo que, bueno, me mandó ahorita Armando, que bueno, es este que está aquí. Entonces, bueno, otra vez, ese QR es el mismo que ya les compartió hace rato Armando. Le acabo de mandar ahí unos artículos y una serie de datos que son los que vamos a estar utilizando para el taller. Y bueno, si me meto aquí al link, pues es ahí donde deben de estar, ¿no? Cosmología bayesiana, ok. Entonces ahí les estoy dando algunas referencias que son, bueno, normalmente publicaciones que ya hice yo y, bueno, alguna otra que les pongo ahí en la que en la que se pudieran basar ustedes en el futuro para realizar algún otro trabajo. Entonces, bueno, denle una checada. Te mandé unos archivos de datos, ok.
Ok, entonces pues vamos a estar manipulando algunos datos. Van a ser esos, entonces si los pueden ir descargando. Eh, no es que lo vayamos a hacer ahorita ya, pero a lo mejor si nos da tiempo lo empezamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, ahora sí que vamos a trabajar con mediciones de cronómetros cósmicos. Ahorita les explico un poco más cuál es la idea. Y bueno, la idea es también hacer lentes gravitacionales, ¿no? No creo que nos dé el tiempo para hacer más cosas, pero si nos da, pues ya ahí les puedo seguir mandando en ese mismo archivo cierta información. Bueno, entonces me voy a regresar. Traten de instalar el Anaconda, que normalmente es también el que uso yo. Normalmente sirve mucho usar Anaconda porque ya tiene mucha paquetería muy básica que la mayoría de las personas usan instalada. Pero también les recomiendo si pueden instalar esta gestión de herramienta que se llama PIP, que ya también les comentaba Armando. Es muy, bueno, ayuda bastante porque cualquier paquetería que vamos usando, yo sí voy a usar muchas paqueterías dependiendo de lo que alcancemos a avanzar. Entonces hay que instalar esos paquetes, algunos no vienen. Y pues con pip es bien simple, nos metemos a la terminal, pip, install y ponemos cualquier paquetería que ocupemos y listo, ¿no? Ya estamos listos para hacer todo lo que necesitamos. Bueno, les voy a platicar un poquito la idea de quién creó este enfoque bayesiano. Y bueno, pues es Tomás Bayes, si lo ven ahí, una ropa un poco religiosa, y pues es que era un ministro presbiteriano, más o menos tiene que ver con una eh, rama del protestantismo, y bueno, él estaba más dedicado a la religión que otra cosa, pero bueno, era personas que les gustaba leer bastante y bueno, hizo una de las aportaciones más interesantes de la estadística. Sin embargo, bueno, de hecho él la escribió y nunca se dio cuenta de la importancia que tenía su teorema hasta que años después un amigo suyo vio sus documentos y los publicó. Entonces, bueno, este enfoque es muy importante porque nos visualiza, nos lleva a una manera distinta de ver la estadística y los datos y cómo inferir probabilidades. Y bueno, pues vamos a tratar de explicarles un poquito cuál es la idea. No voy a recapitular tanto, pero si tienen algunas dudas respecto a estas nociones, basta con que vayan ahí un libro básico de estadística y revisen los diagramas de Venn y se acuerden de los conjuntos y subconjuntos y ese tipo de cosas. Y bueno, por ahí definen algo muy importante que es la probabilidad condicional. Y pues la probabilidad condicional pues tiene que ver la cosita que está arriba, la ecuación que está arriba y prácticamente ahí se lee esta barra que está ahí vertical, significa dado o bueno, la probabilidad de que ocurra un evento A dado que ocurrió un evento B anterior, ¿no? Entonces por eso es una probabilidad condicional. Tiene que haber una condición anterior para poder calcular una probabilidad posterior. Entonces, pues si se fijan, la definición es muy simple. Simplemente es la intersección, la probabilidad de la intersección de esos dos eventos entre la probabilidad del evento B. Y bueno, si quisiéramos voltear esa probabilidad condicional, o sea, ahora quisiéramos calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, perdón, el evento B, dado que ocurrió un evento A, entonces la definición sería la misma, ¿no? Prácticamente la misma, pero cambia la probabilidad de abajo. Entonces, si quisiéramos demostrar de una manera muy simple el teorema de Bayes, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente despejar la intersección o la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, que como ven está en las ecuaciones. Así que, bueno, si despejamos esa probabilidad e igualamos las dos ecuaciones, pues prácticamente ya tendríamos el teorema de Bayes. Simplemente hay que despejar el primer término de esa ecuación y bueno, eso se le conoce como el teorema de Bayes. Ok, entonces, ¿qué es el teorema de Bayes? Nos ayuda a tener, perdón.
Ajá, bueno, es buena pregunta, también lo iba a mencionar un poco más adelante, pero ya nos adelantamos, no pasa nada. Entonces, bueno, ahí es las cosas que les quería explicar acerca de por qué lo usamos en cosmología, pero la idea de usar la aproximación bayesiana, podríamos decir que no tenemos que ir a un número infinito de observaciones o de experimentos para tener una conclusión exacta de la probabilidad o de la incertidumbre que estamos buscando nosotros. Eh, Vamos a aventar una moneda, el ejemplo de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga el sello? La mayoría de ustedes dirían que es un medio. Sin embargo, en el enfoque bayesiano no es así. Tendremos que aventar, imagínense, la moneda 10 veces y si quisiéramos calcular cuál va a ser la probabilidad de encontrar águila o sello en el 11º lanzamiento, pues tendríamos que usar la información previa de esos 10 lanzamientos anteriores. Entonces, el teorema de Bayes nos ayuda bastante porque cada vez que tengamos más información, más experimentos, más datos allá afuera, pues lo que podemos hacer prácticamente es encontrar una probabilidad de creencia a partir de observaciones anteriores. Entonces esa sería como la diferencia más importante que tienen las dos aproximaciones. Y bueno, ahorita les voy a tratar de explicar o de que me crean por qué es importante usar esta aproximación en cosmología. A lo mejor ya se están imaginando desde que estoy diciendo que en la estadística frecuentista, pues lo que tenemos que hacer es un infinito número de experimentos para tener certeza de la probabilidad o de la incertidumbre que a nosotros nos interesa. Entonces, normalmente a este teorema pues, se divide de varias cuestiones. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es el posterior, que se conoce como el posterior, y simplemente véanlo como una distribución de probabilidad a partir de información previa que tenemos acá. Entonces, esas tres cosas que tenemos ahí a la derecha, realmente a este, que es el que nos va a interesar ahorita en cosmología. Bueno, a lo mejor este también nos sirve cuando queremos cuantificar modelos, ahorita más adelante se los explico, pero bueno, la idea es dar likelihoods, son como funciones probabilísticas, queremos encontrar distribuciones de probabilidad ahí en cualquier problema que quisiéramos resolver. Y bueno, este otro término del lado de la derecha, la probabilidad de A, se le conoce como el prior, que es ahora sí la información previa que teníamos antes de calcular la probabilidad posterior. Y bueno, la evidencia se le conoce como la probabilidad de que ocurra ese evento B. Obviamente depende de cómo esté escrito A, B, o sea, en qué orden esté, pero el orden es el correcto. Y bueno, esta tiene que ver con la probabilidad de que ocurra ese evento, ¿no? Entonces, si no va a ocurrir nunca, pues no vamos a saber la probabilidad posterior después de hacer nuestro análisis, ¿no? Y una de las ventajas que tiene es que esta creencia que nosotros estamos tratando de calcular acá se puede actualizar cuando tengamos más información. Mientras más información, mientras más experimentos tengamos, mientras más datos tengamos, pues este teorema nos va a actualizar nuestra creencia. Entonces podríamos decir, chin, pues como dice Andrés Manuel López Obrador, pues yo tengo otros datos, ¿no? Entonces la idea es, pues cómo le hacemos para homogeneizar esos datos. Y bueno, afortunadamente en cosmología creemos que lo podemos hacer. Ok, bueno, entonces pues vamos a trabajar en cosmología bayesiana. La primera pregunta sería, ¿cómo analizamos esos datos que tenemos en cosmología, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué usamos esta aproximación cosmológica bayesiana y por qué no nos vamos a la frecuentista? Bueno, con el primer punto es suficiente, ¿no? No podemos repetir experimentos, por ejemplo, no sé si recuerden, pero
La primera vez o de las primeras veces que se demostró que se expandía aceleradamente el universo fue gracias a supernovas. Y por ejemplo, una supernova tipo 1A ocurre una vez cada 100 años en una galaxia. Entonces, si quisiéramos usar una aproximación frecuentista, pues tendrían que pasar miles y millones de años para estar certeros de lo que queremos obtener acerca del universo. Otra cuestión es que pues solo tenemos un universo que observar, ¿no? O sea, solo hay un universo. Eso nos va a poner ciertos limitantes y ciertos tecnicismos que no van a ser tan prácticos. A veces son muy costosos inclusive. Entonces, pues si nos va a costar extraer información del universo, pues no podemos tratar de buscar una infinidad de esa información porque pues nunca vamos a acabar, se nos va a acabar el dinero antes de que tengamos observaciones o más bien estimaciones probabilísticas verdaderas. Yo no he visto muchos trabajos, o sea, es difícil que ustedes vayan a encontrar una aproximación distinta a la bayesiana, o sea, si ustedes buscan trabajos estadísticos en cosmología, muy difícilmente van a encontrar alguna aproximación frecuentista, por lo mismo que les estoy diciendo ahora. Entonces, pues no tenemos de otra, ¿no? Vamos a aprender esto. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Bueno, lo que queremos es inferir datos de observaciones a grandes escalas. Eso va a ser una ventaja, porque si queremos, bueno, más abajo aquí lo digo, si queremos analizar pequeñas escalas, pues ahí la física podría ser un poco más compleja, porque pues lo que sabemos es que a grandes escalas la gravedad es la que domina, ¿no? Entonces eso es algo muy importante para tener en cuenta. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos aprender de las observaciones en el contexto de un modelo teórico. Queremos o asumimos que nosotros conocemos el modelo correcto del universo, que la mayoría de las veces va a ser el modelo estándar, o si nos vamos a alejar de ese modelo estándar, pues no hay que hacerlo tanto, porque si no a lo mejor vamos a perder muchísima información y detalles en el proceso. Y lo que queremos es inferir algo sobre un modelo físico. O sea, al final de que hagamos todo este proceso vamos a tener información de algo que tenga que ver con ese modelo que nosotros creemos que es el verdadero para describir el universo. Ok. Entonces, tenemos que hacer tenemos que asumir ciertas cosas y una de ellas es que creemos que conocemos los procesos físicos que conectan la teoría con las observaciones y pues por eso tenemos un modelo estándar. Desgraciadamente, cada vez que pasa el tiempo parece ser que nos faltan ingredientes o nos faltan cosas que no están haciendo que esta teoría que nosotros creemos que es la verdadera concuerde con las observaciones o con lo que inferimos usando este proceso estadístico. Y bueno, tenemos que hacer muchas suposiciones, por ejemplo, que el universo es simétrico. Esto tiene que ver mucho con el principio cosmológico. Bueno, hay muchos trabajos en donde esta suposición no la toman en cuenta. Son trabajos interesantes, pero bueno, aquí no vamos a cuestionar nada de ese tipo de cosas. Bien, entonces, ¿cuál es la meta más importante que nosotros queremos hacer cuando hacemos cosmología bayesiana? Y pues es esa, ¿no? Comprender cómo son los parámetros de dicha teoría. O sea, al final lo que nos interesa es la información de esa teoría, los parámetros libres que lo describen. Uno de los logros o las metas más importantes en cosmología es entender bien esos parámetros, qué son, cómo evolucionan y ese tipo de cuestiones. Podemos confrontar teorías con datos, entonces eso es algo muy importante también. Si alguien llega y dice, ¿todo bien? Si alguien llega y dice que tiene una teoría mejor, bueno, pues podemos tratar de justificar si esa persona está explicando mejor las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, normalmente en cosmología bayesiana tenemos dos aproximaciones o dos problemas. Yo me voy a basar en el primero de ellos en este taller que vamos a estar haciendo. Y el primero de ellos es inferencia de parámetros. Entonces, lo que queremos saber es
cuáles son los valores más probables de esos parámetros, su distribución de probabilidad dependiendo de las dimensiones que tenga esa teoría. Y bueno, otro problema que también es de suma importancia es la comparación de modelos, que bueno, tal vez les alcance a platicar un poquito de esto y a lo mejor alcancemos a programar algo muy simple, pero bueno, la primera aproximación va a estar acá arriba. Entonces, el primer problema, vamos a asumir que este modelo es correcto y pues vamos a tratar de inferir sus parámetros. Podemos estar equivocados, pero bueno, es la forma más fácil o la manera más inteligente de tratar de hacer o usar la estadística bayesiana. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, ahí les pongo dos palabras, inferencia y estimación. Yo podría decir que la palabra inferencia me gusta más, porque bueno, cuando nosotros estimamos algo, como que estamos dando un valor muy puntual, y bueno, ese no es el caso de usar este proceso bayesiano. La idea es inferir una región probabilística. Aquí les estoy poniendo un ejemplo con diferentes observaciones. Cada una de estas elipses se les conoce como contornos de confidencia. Y bueno, lo que abarcan, el área que abarcan ahí, pues es prácticamente la región de probabilidad de cada uno de esos parámetros. Aquí les estoy poniendo un modelo alternativo, ni siquiera les interese saber qué modelo es, pero dependiendo de la teoría que tengamos, pues vamos a tener cierta dimensión de número de parámetros y la idea en la estadística pues es calcular sus distribuciones posteriores, probabilísticamente hablando. Entonces, claro que un modelo, este es un modelo que trabajé en el pasado de dimensiones extras y bueno, esas gráficas prácticamente nos están diciendo que es un buen modelo, al menos los parámetros de ese modelo son muy consistentes con diferentes tipos de observaciones. Y bueno, este que dice joint acá es prácticamente el agarrar todas las observaciones y juntarlas, toda la información que tenemos y tratar de calcular una estimación. Si se fijan, normalmente las áreas de estas cosas son mucho más pequeñas, podemos decir que mucho más precisas. Y bueno, si nosotros buscamos trabajos muy antiguos donde hagan este tipo de cosas, se van a dar cuenta que cada vez que tenemos más evidencia, más datos por allá afuera, podemos llegar a ser más precisos en la estimación de estos parámetros. ¿Qué quiero decir? Si luego en un trabajo futuro volvemos a hacer este mismo trabajo con más datos, seguramente el área de esas cosas va a estar más reducida, ¿no? Vamos a ser más precisos. Y esa es normalmente la idea en esta aproximación. Bueno, yo les puse hace ratito el teorema de Bayes como muy general, pero bueno, ahora se los explico un poco más aterrizado para cosmología. Entonces, en cosmología, pues, si se fijan, es la misma formulita que vimos hace rato, pero le cambiamos ahí las letras y las etiquetas. Si se fijan, acá les estoy poniendo que es cada cosa. H viene siendo la hipótesis, D vienen siendo los datos. Entonces, nosotros tenemos una hipótesis que normalmente decimos que es un modelo, el que creemos que es el verdadero para describir el universo. Y bueno, ese modelo, hipotéticamente hablando, tiene sus propios parámetros. Entonces, lo que estamos calculando de este lado sería como la probabilidad de que esos parámetros, la probabilidad de que obtengamos esos parámetros a partir de datos que nosotros estamos observando. ¿Sí? Y bueno, en español se le conoce como la distribución posterior. El otro otra vez viene siendo prior, la información previa, o sea, la información que teníamos de esos parámetros antes de hacer nuestro proceso. Y entonces pues es como un mecanismo muy iterativo. Se hace esta cosa de aquí, en el futuro nos va a cambiar, pero la idea siempre es que sea más restrictivo cada vez. Ok, restrictivo, perdón. Bien, la función de verosimilitud, que es prácticamente la probabilidad, es la que vamos a estar analizando en cosmología. Acuérdense que les dije que había dos problemas, inferencia de parámetros y comparación de modelos. Entonces, en este primero vamos a hacer inferencia de parámetros. Y bueno, por eso ahí les pongo que normalmente la evidencia suele normalizarse a 1.
no pasa lo mismo cuando se quieren comparar modelos. Entonces esa evidencia la normalizamos a 1 y ahí nos estamos asegurando que la probabilidad de todos los eventos posibles quede como igual a 1, ¿no? Porque bueno, no solo va a haber un evento, pueden haber varios. Ok, entonces, ¿cuáles son pues, los pasos más importantes que vamos a realizar aquí en el taller? Para ajustar un modelo, queremos ajustar un modelo creyendo que es el verdadero. Y bueno, pues las salidas que vamos a tener es, vamos a encontrar un parámetro de mejor ajuste, pero no solo eso, siempre vamos a tener un error estimado en esos parámetros. Y bueno, ese error nos va a decir bastante acerca de lo que obtuvimos. Y bueno, pues también vamos a medir la bondad de ajuste, ¿no? O sea, qué tan buen ajuste fue ese modelo para describir los datos. Una pregunta, el trial cuando lo construyes, el trial cuando lo construyes, ¿qué criterios tienes? Porque yo creo que es ahí donde entra la parte física, ¿no? Sí, bueno, pues prácticamente si te fijas es calcular esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra esa hipótesis. Entonces, pues ahora sí que depende de las experimentaciones y de las observaciones que has tenido en el pasado. Entonces, por eso es como un proceso iterativo, ¿no? Imagínate que nadie en la vida ha estimado los parámetros del modelo cosmológico, alguien lo hace por primera vez y entonces sabemos más o menos cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento. Pero luego alguien dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero a lo mejor con otros datos, con otras observaciones. Entonces, él va a tomar esa información previa que ya existía para volver a actualizar sus datos, ¿no? Para tener otra creencia probabilística acerca del universo que seguramente va a cambiar un poco. Entonces, la idea es que en principio todo converja. No siempre pasa eso. Tal vez, perdón, voy a entonces a enfocar un poquito más. No, yo estoy pensando en la parte matemática. Ajá. Y cuando construyes, digamos, en el momento cuando construyes un driver, si dices voy a tener distribución gaussiana, partes Sí. de la forma gaussiana y pues lo ajustes, ¿no? Pero esos son dos casos muy simples, ¿no? Claro. Pero acá como ustedes parten, o cómo se construye un driver, sería mi pregunta, ¿no? Matemáticamente, ¿cómo lo harías? ¿Qué Bueno, ecuación usarías? matemáticamente no sé, pero a lo mejor estadísticamente podrías hacer un histograma, ¿no? Hacer un Podrías, histograma y más o menos buscas la distribución que tienen esos datos y la vas poniendo como... exactamente, y lo puedes poner como información previa, ¿no? Que luego irás actualizando. Y bueno, de hecho, ahorita voy a platicar acerca de algunas aproximaciones que se tienen que hacer o que normalmente se hacen en cosmología. Vale, yo sería, si tenía un histograma, podría sacar la distribución y poniendo la Exacto. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a tratar en este curso? Pues es construir, normalmente se les conoce como funciones de mérito. Seguramente ustedes ya han trabajado, son estudiantes ya avanzados y han visto esta aproximación de mínimos cuadrados, en donde lo que tratamos de hacer es ajustar una función a una serie de puntos. Entonces, bueno, la idea es más o menos la misma. Por ejemplo, aquí les pongo diferentes funciones de mérito para diferentes tipos de observaciones. Entonces, la verdad es que por cada observación que tengamos, seguramente vamos a tener que construir una ecuación totalmente distinta. ¿Sí? Esta es de supernovas. Esta es una matriz multidimensional de muchísimas dimensiones que es computacionalmente hablando. Entonces, bueno, la idea es trabajar en estas dos. Esa es como la más simple. Los datos que les mandé tienen que ver con esta ecuacióncita y los otros datos que les mandé tienen que ver con esta ecuacióncita. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es construir esas dos ecuaciones, esas dos funciones de mérito. Entonces si se fijan y si las observamos, me voy a visualizar más en esta. Pues prácticamente estamos comparando H, que dice ahí H solita vendría siendo como la teoría. Entonces dependiendo de qué tipo de teoría tengamos, pues esta H va a cambiar. ¿Ok? Aquí sí depende totalmente de la teoría. Y bueno, afortunadamente tenemos observaciones que miden directamente esa H, que bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poquito para algunos de ustedes, pero eso tiene que ver con la razón de expansión del universo.
Y normalmente siempre va dividido por el error observacional. Entonces, cada vez que hacemos nosotros una medición, lo que tenemos son errores que tenemos que saber cuantificar. Esos errores van a ser de suma importancia. Entonces hay que saberlos programar bien. Y bueno, la idea, no, la mayoría de las veces, ya, le soplé ya. La mayoría de las veces, esta función, si se fijan, es una sumatoria. Entonces, si se fijan, depende del número de datos que nosotros tenemos ahí. Entonces, mientras, o más bien, la idea es que este valor que obtengamos como salida sea más o menos del orden del número de datos. Se van a dar cuenta que cuando programemos esta nos va a dar como de la mitad, y cuando programemos esta nos va a dar casi del doble, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar jugando, no es precisamente uno, pero la idea es que sea. Y más o menos, ¿por qué se imaginan que tiene que ser así? Bueno, acuérdense que estamos aquí calculando la diferencia entre lo que nosotros creemos que es el modelo correcto y las observaciones, ¿no? Si en verdad tenemos el modelo correcto, ¿cuánto nos tendrá que dar la diferencia de aquí arriba? 0, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es decir que los errores que tuvimos acá abajo, pues prácticamente no tuvimos errores al medir esa diferencia. Entonces, imagínense que más o menos, como nunca vamos a llegar a que esto sea 0, es imposible, no importa cuánto tardemos, nunca lo vamos a lograr. O bueno, a lo mejor algún día me callo y sí es cierto, pero al menos lo que queremos es que la diferencia esté aproximada al error observacional que tenemos nosotros. Entonces, por eso les decía que más o menos este valor tiene que ser del orden del número de datos. Si tuviéramos un dato, bueno, la diferencia es más o menos del error. Entonces, el error al cuadrado entre el error al cuadrado, pues tenemos 1, ¿verdad? Y si así nos vamos con 2, con 3, con 100, pues esa es la idea. Desgraciadamente en cosmología no pasa muy seguido. No estoy seguro, no recuerdo bien en el CMB cuánto da esa diferencia. Y bueno, esa función de verosimilitud que nosotros le llamábamos atrás, que nos va a tratar de calcular esa probabilidad, bueno, la vamos a ajustar como una gaussiana. Entonces vamos a decir, ok, tiene una distribución gaussiana, hay varios, o hay más bien un teorema que es el del límite central, que nos dice que cuando hagamos un número muy grande de experimentos, esa distribución de datos prácticamente va a estar descrita por una distribución gaussiana. Entonces esa es la idea, a lo mejor hacemos esa aproximación, pero pues, si tenemos 5 datos difícilmente va a ser gaussiana. Pero como estamos haciendo un análisis bayesiano, prácticamente estamos diciendo, bueno, no importa que ahorita no lo sea, en un futuro voy a tener más datos disponibles y seguramente esa distribución se va a convertir en una gaussiana. Entonces eso es lo que hay que programar. Ok, pues ¿cómo le hago yo? Hay muchas formas de usar estadística bayesiana. Creo que el doctor Alberto nos va a hablar de redes neuronales, por ejemplo. Lo que yo uso es procesos de Monte Carlo. Y bueno, algo así muy simple de explicarlo, pues es esa imagen que está ahí. Tenemos factores conocidos que prácticamente son nuestras ecuaciones que estaban aquí atrás, ¿no? Vamos y las programamos. Los metemos a un proceso, o sea, la idea es minimizar, o sea, encontrar el valor mínimo, o sea, darle, bueno, aquí no se alcanza a visualizar bien, pero bueno, esta H, aparte de depender del redshift, que es como va evolucionando, acuérdense que es la razón de expansión del universo, depende de parámetros libres. Entonces, esos parámetros libres pueden tener ciertos valores, y lo que hace un proceso multiplicarlo es dar valores aleatorios, y de repente hay códigos muy interesantes que algunos de ustedes ya platiqué y ya usan. Lo que tratan de hacer es converger, dándole valores aleatorios a esos parámetros de tal manera que converja, y al final llegue al valor mínimo de esas funciones, no importa de cuál. Entonces la idea siempre es minimizar esa función, o hablándolo desde el punto de vista de la ecuación de arriba sería maximizar la probabilidad.
Entonces, cuando hacemos el proceso Monte Carlo, imagínense que en el subproceso nos da una información de los parámetros que queremos inferir en cosmología, y luego dice, bueno, esos no me gustaron tanto, le voy a dar otros valores diferentes, y le voy a dar otros, y le voy a dar otros, hasta que lo hago n veces. Y la idea es que cada vez que hacemos un subproceso aquí, esa función anterior se va minimizando. Entonces, más o menos ya nos da una salida estimada. Ese proceso va y nos dice, bueno, ya llegué a un punto en donde esa función ya no se puede hacer más pequeña. Se está fallando mucho. Y bueno, al final lo que trata de hacer es cuantificar esa información y darnos los valores estimados de esos parámetros. Entonces, esos parámetros de los que les estoy hablando, que a lo mejor falta motivarle un poquito más, pues en un modelo cosmológico tienen que ver con la información de los diferentes tipos de especies que hay en el universo, que ya nos hablaba Greco anteriormente, que es, por ejemplo, cuánta materia oscura hay. Entonces, Armando le preguntaba hace rato a Greco, oye Greco, ¿cómo le hago? Porque le estoy metiendo la materia oscura a mano. Bueno, pues no es tan a mano, porque pues estamos haciendo un proceso estadístico antes de tratar de asumir cuánto tiene que valer esa materia oscura. Y bueno, no solo la materia oscura, cuánta materia bariónica hay, cuánto vale la constante de Hubble, cuánto vale la radiación. Y normalmente esos parámetros se dan en el presente y esos evolucionan en el tiempo. Que dicho de otra forma, no sé si han visto esos mapas, algunos de ustedes, pero hay grafiquitas que nos van diciendo cómo evoluciona la materia en el universo, la materia oscura, la energía oscura. Por ejemplo, la constante cosmológica en el modelo estándar supone que la energía oscura siempre ha tenido la misma contribución, pero en el pasado no nos afectaba porque pues dominaban otras especies como la radiación o la materia oscura. Y bueno, la idea es prácticamente esa. Bueno, ya vieron un poquito cuál es la idea de encontrar ecuaciones en cosmología. Entonces, el proceso está muy resumido en esta diapositiva. Ustedes ya con lo que están aprendiendo en los otros tipos de talleres podrían generar su propio universo inclusive y encontrar sus propias ecuaciones cosmológicas. Entonces es como la parte teórica de la relatividad general y esta parte es la que tiene que ver con la cosmología. Entonces, pues tenemos que asumir un elemento de línea que normalmente, como les decía, es el principio cosmológico, el universo es homogéneo, isotrópico, y esa métrica, ese elemento de línea, está dado por la primera ecuación. Entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos una forma infinitesimal de movernos entre dos puntos, pues lo metemos a las ecuaciones de Einstein, asumimos cómo es la materia, que normalmente puede ser un fluido perfecto, y bueno, relacionamos esta A que tiene que ver con el radio del universo prácticamente. Se supone que en el Big Bang valía 0 y en el futuro vale 1. Entonces eso está normalizando el tamaño del universo y eso nos permite entender sus propiedades a partir del redshift, que eso tiene que ver con el corrimiento al rojo, ¿no? Que es prácticamente cómo se mueven las líneas de absorción o de emisión de los diferentes tipos de elementos químicos que conocemos en el universo en comparación a los que ya tenemos bien estudiados en la Tierra, ¿no? Pues mientras esas líneas se muevan más hacia el rojo, pues se dice que se están alejando de nosotros y hacia el azul se están acercando. Entonces vamos y medimos y mientras más lejos observamos, o podríamos decirlo así, eh, cada objeto que vemos que está más lejos se expande aceleradamente más rápido. Entonces después de que tenemos esta receta, pues las consecuencias son encontrar la mayoría de las veces estas ecuaciones. Entonces, si cambiamos nuestra teoría, ya no es relatividad general, sino a lo mejor, por ejemplo, la acción que nos ponía Armando de F de R, pues esa acción, cuando nosotros metamos la métrica a esas nuevas ecuaciones de Einstein que él tenía, pues nos van a dar otras ecuaciones cosmológicas, ¿no? El universo no va a ser sino va a ser algo a lo mejor similar. Él decía que se comporta similar a relatividad general. Entonces, esta primera ecuación es una de las más importantes, se le conoce como la ecuación de Friedman, y
A punto entre A que está ahí adentro, pues se le conoce como el factor de Hubble, ¿no? El parámetro de Hubble, que es la H que les ponía en las diapositivas anteriores. Y del lado derecho, pues lo que tenemos es las densidades de los diferentes tipos de fluidos que componen el universo. Desgraciadamente, bueno, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva mejor. La siguiente es la ecuación de conservación de la energía. Esta es la ecuación de aceleración del universo. Y bueno, esta ya no la había puesto Greco, que es la ecuación de estado, cómo se relaciona un fluido, cómo se relacionan diferentes tipos de fluidos con su presión y su densidad, ¿no? Entonces, para la materia, para la radiación, ahorita van a ver qué necesita tener la energía oscura para que el universo acelere. Entonces, si yo con estas recetitas, bueno, hay gente que detectó que el universo se está expandiendo más aceleradamente con supernovas. Entonces, observacionalmente, entendemos que pasa eso. Entonces, bueno, de acá atrás tenía la ecuación de aceleración del universo, que simplemente es jugar un poco con las dos ecuaciones de arriba, derivarla de en medio y luego hacer ahí unos cambios de variable, usar la ecuación de estado. Llegamos a esa restricción de la ecuación de aceleración. Y si necesitamos que haya una aceleración, bueno, pues si se fijan aquí hay un signo negativo. Entonces, para que haya una aceleración, algo de allá adentro del segundo término tiene que ser negativo. Entonces, pues este segundo término tiene que ser menor a cero, ¿no? Y si regresamos a las definiciones de la ecuación de estado, pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos un fluido que tenga ese tipo de propiedades, ¿no? Que sea menor a menos un tercio. Es algo como decir físicamente que tenemos un fluido con presión negativa. Y pues en ningún laboratorio hemos observado algo así. Entonces, de ahí viene este problema de la energía oscura. Entonces nos tenemos que regresar y tenemos que modificar estas ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo interpretan ustedes presión negativa? No creo que te pueda responder esa pregunta. Porque, por ejemplo, es una interpretación que he dado yo, pero que me siento un poco feliz con ella, pero no estoy de todo claro si es correcto en este ámbito. Ajá. Normalmente, cuando hablamos de presión, tenemos, por ejemplo, de termodinámica, tenemos un volumen, y si la presión es positiva, entonces el volumen se expande. Ajá. Es decir, si aumenta el volumen, la presión disminuye. Entonces, si piensas en el universo está creciendo. Sí. Entonces, si aplicamos ideas termodinámicas, la presión debería disminuir. Entonces, en ese sentido, yo veo como la presión negativa. Hay otras interpretaciones de otras personas que simplemente lo relacionan con que en vez de tener una gravedad atractiva, tienes una gravedad repulsiva. Sí. Pues por eso mi pregunta, ¿cómo? Digo, no creo que haya una definición formal o no sé si hay una definición formal de o cómo inferir físicamente una presión negativa, pero yo lo veo en ese sentido. Lo veo que el universo se expande, entonces la presión la presión, por así decirlo, entre los espacios de vacío, de gases se aumentaría y así se expanda más. Contrario a la termodinámica que te dice, si tú aumentas un volumen, la presión disminuye. Sí, entonces aquí se está aumentando el volumen del universo y la presión está aumentando, o esa variable. Así yo lo veo como ecuación de estado. Si lo vemos como ecuación de estado, no sé si va en ese sentido. Es más para distinguir, ¿no? Sí, bueno, yo asociar más a la gravedad como tal. O sea, sabemos que la gravedad es algo atractivo. Entonces, si la gravedad domina, hace rato les dije eso, ¿no? Que la gravedad dominaba a grandes escalas, pues cada vez todo lleva a atraerse, ¿no? Pero entonces, al parecer no, o sea, necesitamos un efecto gravitatorio que me diga todo lo contrario a lo que les acabo de decir. Entonces, es algo filosófico, podríamos decir que pues no está resuelto y es un problema abierto y nadie lo puede explicar. El modelo estándar trata de decir que a lo mejor esa repulsión viene de las fluctuaciones cuánticas del vacío, pero cuando comparamos esas fluctuaciones con las observaciones, pues nos dan cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, es el problema más grande que tiene la cosmología y bueno, ojalá que algún día mis ojos puedan verlo resuelto, ¿no?
No creo, ya estoy muy viejo. Bueno, entonces, ya vieron este pastel y ustedes me van a decir, pero Greco ahorita tenía otros datos como Andrés Manuel. Creo que Greco tenía 70, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo 69? Y bueno, en realidad sí son otros datos, ¿no? O sea, este pastel eh, no se lo graben bien porque va a ir cambiando dependiendo de la evidencia que vayamos teniendo en un futuro, pero más o menos en el modelo estándar esa es la proporción, ¿no? Entonces, por eso les decía que este efecto repulsivo es el problema más grande de la cosmología, porque pues al menos en el modelo estándar es el que más contribución tiene para que ocurra ese proceso de la expansión acelerada del universo. Y ya, pregunta trampa, ya como casi ya está, pregunta trampa. Sí. Entonces, ¿esto es la distribución del universo? Eh, Es una pregunta trampa. ¿Eso es la distribución del universo? Sí, normalmente cuando se ese pastel dice que nuestro universo tiene un 60-70% de materia oscura, etcétera, etcétera. Sí, en el presente, en principio, si queremos en el modelo estándar, sí, ¿no? Ahora, exacto. Eso es si tú asumes el modelo, el lambda CDM Ajá, tal cual. Eso es lo que te exactamente. predice. Pero como bien dijiste, ¿no? Si hay puede haber un modelo alternativo y te diga que no hay materia oscura y le pegue todo. Exactamente. Y eso es lo que la gente que de repente se hace famosa en cosmología, es a lo mejor explicar esta contribución sin tener que agregar un fluido como tal de que es una constante cosmológica, no puede venir de dimensiones extras. O como decía inclusive Armando hace rato, ¿no? De la teoría de FDR, tú puedes encontrar una contribución natural que explique la expansión acelerada del universo. Entonces, bueno, pues es un problema muy abierto que tiene muchísimo trabajo y afortunadamente están saliendo, perdón, sí, Bueno, el sí, sí, o sea, nosotros tenemos una relación que más adelante, ándale, ahora sí ya chafiamos. Sí, o sea, la idea es que este pastel evolucionó en el tiempo. O sea, si te vas muy al inicio del universo, esa energía oscura a lo mejor no es ni siquiera el 1%. Ese pastel cambia, ¿no? Dependiendo cómo el universo tiene una edad diferente. Sí, no, bueno, ahí no puse la radiación, pero tendría como algo muy chiquitito ahí. Exactamente. Entonces, si ves ese pastel, vas a decir, no manches, me pusiste el mero mero en el inicio del universo, ¿no? Sí, pero sí, o sea, la radiación es muy importante por eso. Y bueno, es como Greco trata de cuantificar la formación de estructura del universo, ¿no? Con esa información de la radiación en el pasado que tenemos en el CMB, por ejemplo. Les volteo mi compu y... Ok. Sopla. ¿Quién le sopla? ¿Sí creen que soy el adaptador? Ya chafeó mi adaptador. ¿Ah, sí? Decía Javier que era el cable. Colgado, entonces lo dejo como acá. A ver, lo calamos este. Si es tipo C, ¿verdad? Sí. A ver, sácale, vuelvo a poner a ver si. A ver, calamos el de Jonathan, a ver si. ¿Sí? Ah, ya nos trajeron varios. Sí.
No, pero ese cable ya tiene tiempo fallando. Creo que la vez pasada que también expuse, fallaba así un chorro. Como más de un año. ¿Sí le cortaste la transmisión? Ahí en la computadora ponle donde dice cambio de presentación. Pero no, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, sí es el cable. Sí, mi adaptador es nuevo. Creo que me voy a regresar al mío a ver si. Ahora vamos a calar este otro. Contra Georgia. Mira, ahí quedó. ¿Aceptar o qué? Ok, bueno, no me voy a mover mucho. Bueno, entonces me preguntaba Mara que si este pastel cambia y si la idea es que imagínense ese pastel cambiando de contribuciones en el pasado y seguramente en el futuro, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Ok, pues les voy a platicar un poquito de observaciones, algunas de las que yo ya he trabajado y algunas de las que quiero trabajar, aquí les voy a poner. La idea es, pues no es fácil agarrar cada una de ellas y tratarlas de manera efectiva, pero bueno, pues es parte del trabajo que uno tiene que hacer. La más fácil, sobre todo para los que hacen teorías, pues es esa observación que se conoce como cronómetros cósmicos. Y prácticamente esos cronómetros cósmicos vienen siendo las galaxias elípticas. Esas galaxias elípticas tienen ciertas propiedades. A lo mejor Greco nos puede platicar un poco más, siempre se la ha hecho a Greco. Pero bueno, son galaxias muy viejas, o sea, ya tienen mucho tiempo que nacieron. Entonces aquí en este tipo de galaxias ya no hay mucha formación de estructura, perdón, evolución estelar, o sea, no hay muchas estrellas que estén flotando ni nada. Y normalmente el componente principal de estas galaxias es el hidrógeno. O sea, si nosotros medimos la luz que viene de esas galaxias, normalmente va a estar compuesta en su mayoría por hidrógeno. Entonces lo que hace esta técnica pues es medir ensembles de galaxias, o sea, muchos conjuntos de estas galaxias a diferentes distancias, que prácticamente están dados por esos espectros que están aquí. Y bueno, gracias a la mecánica cuántica podemos entender bien esos espectros, sobre todo si es puro hidrógeno. El laboratorio ya nos dijo más o menos cómo se comporta ese hidrógeno y esas líneas de absorción o de emisión nos pueden dar información acerca del universo. Entonces, bueno, hace rato yo les había dicho que la H era A punto entre A, pero cuando nosotros lo pasamos a términos de redshift, nos quedaría esa ecuación. Entonces lo que hace prácticamente la técnica es agarrar un intervalo de Z pequeñito, donde hay muchas galaxias elípticas ahí, y bueno, con varios procesos astronómicos que tienen que ver cómo calcular la edad de esas galaxias. Hay que asumir también varias cosas y aunque se dice que esta información es independiente del modelo cosmológico, bueno, para tratar de calcular las edades de estas galaxias, pues hay que asumir que el universo evolucionó y normalmente lo hacemos a través del modelo estándar. Entonces, podemos calcular esta razón, o sea, un delta Z entre un delta T y asumirlo o compararlo con esa derivada que estamos poniendo ahí. Y de esa manera podemos tener estimaciones del parámetro de Hubble, que es la ración de expansión del universo, que depende de A o depende de Z. Si lo ven desde A, pues el radio. Si lo ven desde Z, qué tanto se corre esa línea del emisor. Y pues podemos tener observaciones
muy simples de H. Y como normalmente cuando trabajamos con teorías, encontramos una ecuación de Friedman, que es esa H, pues ya comparamos directamente, ¿no? Ya tenemos mediciones de H y creamos una teoría que nos construyó como finalidad H, pues los podemos comparar directo. Entonces es una técnica muy simple y que la mayoría de las personas que se van introduciendo a este enfoque bayesiano pueden usar muy fácil, que nosotros lo vamos a calcular para que vean que sí es bien simple. Pues ya la hicimos y ya tenemos una forma de comparación de la evolución del universo. Y bueno, esto que dice ahí que evolución pasiva con metalicidades similares, bueno, todo lo que no sea hidrógeno, normalmente los astrónomos le llaman metal. Entonces, por eso dice que son metalicidades similares, porque tienen casi todo de hidrógeno. Y bueno, tenemos que asumir ciertas cosas que en principio no pueden ser tan certeras, como que estas galaxias se formaron muy cercanas al inicio del universo. Y bueno, si medimos la diferencia de edades entre diferentes conjuntos de galaxias, vamos a obtener una estimación de esa H totalmente certera. Bueno, esta diapositiva es para que vean uno de los papers que les mandé en el link. Es un trabajo que hice hace un poco de tiempo, donde, bueno, tenemos ahí una compilación de todas estas mediciones de H y de Z. Si ven, esta cosa de A significa differential age, que es este método que les estoy hablando de cronómetros cósmicos. Y bueno, esta otra que nosotros no la vamos a trabajar tiene que ver con las oscilaciones acústicas de variones, que en un momento les voy a platicar un poco. Entonces, la tablita o el archivo de datos que les mandé prácticamente tiene todos los puntos que dicen de A, de A, de A, de A, de A, ¿ok? Que son 31 puntos. Entonces, si queremos construir una función de mérito, ya se las puse hace rato, pues sería la ecuación de allá arriba. Entonces, bien simple. Así se construye la H teórica menos los puntos observacionales que ya les mandé. Ahorita, bueno, de hecho, lo que les mandé, sí, es prácticamente estas tres columnas. Entonces, les mandé Z, o sea, Z vendría siendo como las diferentes etapas que tiene el universo. Entonces, mientras Z sea más grande, estamos observando objetos más lejanos. La segunda columna es el valor de H medido por estas observaciones de cronómetros cósmicos. Y la última columna es el error propagado. Se pueden dar cuenta si empiezan a decir, bueno, a ver, de A, de A, de A, en todas las de A el error es muy grande. Entonces, es una técnica simple que tiene errores normalmente muy grandes. Entonces, cuando calculamos esa función de mérito, que yo les decía que nos tiene que dar más o menos del orden del número de datos, nos va a dar de la mitad. Entonces vamos a trabajar un poquito con esto y vamos a construir esa ecuación que la podamos hacer muy rápido. Ok, y bueno, por ahí en el artículo, les mandé el artículo donde viene esta tabla. Por ahí tenemos esta tablita tiene que ver con todos los puntos que dicen clustering, 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 y tratamos de homogeneizar esos puntos usando ciertas consideraciones estadísticas que en el artículo se mencionan con detalle, por si lo quieren revisar. Y bueno, hemos hecho muchos análisis de ese tipo de cosas y tratamos de homogeneizar estos puntos usando estas tres consideraciones. El valor que reportan, se asumen diferentes cosmologías para cada uno de los puntos o para la mayoría. Entonces calculamos diferencias entre modelos que son muy cercanos al modelo estándar. Y bueno, estas podrían ser unas de las colaboraciones más importantes que miden la radiación cósmica de fondo, que nos dan un poquito de valores diferentes en los parámetros cosmológicos. Entonces lo hicimos homogeneizando la información de esos dos. Otra técnica que se puede utilizar son las supernovas tipo 1A. Y bueno, estos 1998 más o menos se midió esta expansión acelerada del universo. Una supernova tipo 1A es ese conjunto binario de estrellas. Al parecer esa chiquita es chiquita pero picosa. Si se fijan, el espacio-tiempo lo distorsiona mucho más. Creo que tiene que ser una enana blanca a fuerzas, aunque creo que la otra no tiene que ser. Esa es una gigante roja, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, pues como es esta chiquita pero picosa y está distorsionando mucho ahí, empieza a cortar el material de la más grande
y pues empieza a ocurrir un proceso ahí físico que se conoce muy bien por Chandrasekhar, que se conoce como el límite de Chandrasekhar, que tiene que ver con las enanas blancas. Cuando termina de comer cierta masa, pum, ocurre esa explosión y bueno, en principio los astrónomos dicen se puede homogeneizar esa luminosidad, o sea, prácticamente cuando ocurre este proceso, el brillo de todos estos procesos es el mismo. Ya cuando uno ve las gráficas se da cuenta que no es tan parecido, pero ese brillo lo tratan de homogeneizar con dos parámetros. Prácticamente tenemos una curva de luz, entonces hay dos parámetros que tratan de promediar el ancho de esa curva de luz con el alto de esa curva de luz. Entonces, bueno, son parámetros que no nos podemos quitar, pero que nos ayudan a homogeneizar esas explosiones en el universo. Y bueno, de esta manera también podemos usar la información, como estamos viendo luz y es mucha luz, pues podemos usar un objeto que se conoce, o una ecuación que se conoce como la distancia luminosa, y esa distancia luminosa también depende del universo. Esa E que está ahí, dentro de la integral, es la ecuación de Friedman, o sea, H, pero adimensional, o sea, H entre H0. Y normalmente cuando hacemos observaciones, construimos esa E adimensional, que si se fijan depende de Z y depende de los parámetros que tenga la teoría. Entonces, si queremos estudiar supernovas, tenemos que construir esta distancia luminosa. Aquí les estoy poniendo un poquito, esto ya está un poquito obsoleto, pero es con lo que yo trabajé finalmente y bueno, normalmente me tengo que actualizar acá. El módulo de distancia se conoce como esto. Esta alfa y esta beta son los parámetros que les decía que tienen que ver con homogeneizar esa curva de luz de las diferentes explosiones que tenemos. Esta tiene que ver con la masa. O sea, una explosión de supernova no la vamos a ver solita, muy bonita allá afuera, sino que va a ocurrir dentro de una galaxia, ¿no? Entonces, si la queremos medir, tenemos que cuantificar la luz que viene de la misma galaxia y más o menos limpiar esa luz y extraer solo la luz que nos interesa estimar, que es la de la supernova. Y bueno, mientras más masa tenga una galaxia, seguramente va a tener más objetos allá adentro y por lo tanto su luminosidad podría aumentar. Entonces, bueno, es una forma de hacerlo. Bueno, aquí les pongo, es un modelo muy simple, pero bueno, la función de mérito tendríamos que construirla así. No les voy a dar muchos detalles de esto porque no lo vamos a hacer, no creo que alcancemos, ya si alcanzamos pues lo visualizamos un poquito más. Pero bueno, es una de las más costosas computacionalmente hablando, o sea, trabajar con supernovas. Actualmente ahorita se tienen más de 1000 supernovas, entonces la matriz que viene de aquí es de 1000 por 1000 y acuérdense que les dije que estamos haciendo un proceso Monte Carlo, ¿no? Entonces estamos haciendo miles de subprocesos ahí. Entonces estamos calculando una matriz de 1000 por 1000 miles de veces. Entonces ese proceso es muy, muy costoso, ¿no? Una forma de quitarnos ese costo, pues es agarrando una muestra, como que la misma información de aquí, pero comprimirla. Por ejemplo, esta muestra JLA la comprimí a 31 puntos. Entonces en vez de tener 1000 puntos, vamos a tener 31. Y bueno, inclusive en ese artículo que les mandé, demostramos que la información de aquí o de acá es prácticamente la misma, ¿no? O sea, la inferencia estadística que hicimos de los parámetros no cambió bastante. Entonces, bueno, eso nos podría ayudar si no somos muy billetudos a la hora de hacer las cosas. Otra de las que trabajo, esta es mía. Dejen tomar agua porque ya me cansé. ¿En serio? Sí, ya me emocioné de más. Bueno, entonces creo que no vamos a alcanzar hoy a hacer la práctica, pero empezamos mañana. Porfa, descarguen todos esos archivos que les di, vayan leyendo un poquito los papers. Vamos a calcular las ecuaciones y programar esas ecuaciones que vienen ahí. Y bueno, otra cosa que me faltó decirles es que no me voy a enfocar mucho en realizar un proceso Monte Carlo porque pues ahí se nos iría todo el tiempo. Hay muchos códigos que ya vienen un poquito optimizados para realizar ese proceso, pero ese proceso es uno de los más importantes para usar el conocimiento de la estadística bayesiana. Entonces lo que yo les voy a dar es cadenas
Mario, disculpa antes que sigas, que quedé con la duda anterior de por qué bajaste de 740 a 31 datos. O sea, ¿por qué Ajá. 31 en especial? Ok, la idea es que tú estás en la Tierra y ocurren muchas explosiones de supernovas. Entonces, lo que haces tú es como, ponle que de Z, un ejemplo de Z 0.1 a Z 0.2, tienes 10 explosiones de supernovas. Entonces, lo que haces es tratar de cuantificar toda esa información que tú tienes en un redshift intermedio. Entonces, lo que haces es agarrar un redshift intermedio que agarra un poquito más de supernovas por ahí. Eso se le llama bineados, que de hecho, por ejemplo, Desi, el paper que sacó hace 2, 3 meses, pues también tiene eso. O sea, por ejemplo, Desi trabaja con objetos que están hasta Z mayor a 4 y son 6 millones de objetos, más de 6 millones de objetos. Entonces lo que hace Desi es decir, bueno, en el paper que sacaron, bueno, esos 6 millones de objetos los voy a cuantificar en 7 puntos diferentes. Entonces como que la información la promedian de tal redshift a tal redshift, agarran un redshift intermedio y dicen, bueno, la expansión del universo con toda la información que tengo ahí más o menos es esta. Entonces, en principio sí podríamos decir, no, pues no parece ser pues muy concreto, pero bueno, menos en este caso que yo probé, la información no se perdió mucho, ¿no? Entonces, estás ganando mucho tiempo de cómputo, aunque la idea es hacerlo bien, ¿no? O sea, hacer la realidad del modelo, pero bueno, si quieres al ratito te muestro unas gráficas para que veas cómo la información es prácticamente la. Bueno, otro de las pruebas son lentes gravitacionales. Y bueno, allá a la izquierda está esa nota que se hizo famosa cuando Einstein le mandó esta carta a Eddington y midió que la luz se curva. Y bueno, cuando hacemos los cálculos con relatividad general, ese ángulo que se curva, pues es prácticamente esa ecuación que está ahí abajo. Y bueno, tiene que ver, si se fijan, ese ángulo va a tener que ver con la masa. Entonces, mientras tengamos un objeto más masivo, la distorsión de ese espacio-tiempo a nuestro alrededor va a ser mayor y seguramente la luz se va a curvar más. Entonces, un lente gravitacional asume o una observación asume que la relatividad general tiene razón y este proceso ocurre, obviamente esto no es real, es una simulacióncita, pero ese objeto que está ahí, cuando está detrás de un objeto que nos está tapando, se generan anillos, se pueden generar anillos, normalmente o no es muy común observacionalmente medir esos anillos, pero bueno, es información porque este objeto está más lejos, podemos medir su luz, podemos medir su redshift y podemos calcular más o menos la distancia en la que está y pues podemos hacer otra vez, tenemos luz y normalmente podemos hacer estadística con esa cosa. Ya más realmente, pues esas serían observaciones, por ejemplo, del telescopio Hubble, donde si se ve en el color, pues quiere decir que esta cosa está poquito lejos, la otra, pues aquí adentro está el objeto y normalmente en un lente gravitacional se forman imágenes dobles o imágenes cuádruples. Aquí les puse las más bonitas con anillos, ¿no? Que son como las que uno quisiera tener siempre, porque desgraciadamente este método depende del modelo de la lente. Entonces, si a lo mejor queremos aplicar el método que les voy a explicar, a lo mejor ya mañana, en este lente gravitacional, estoy asumiendo que esa distribución de materia es esférica, pues no me va a describir muy bien lo que yo quiero inferir del universo. Pero pues afortunadamente estas cosas son muy lejanas, normalmente son cuásares porque los cuásares emiten mucha luz. Por ejemplo, en DESI son estos objetos que miden más lejos actualmente y se pueden observar a zetas mucho mayor o mucho más grandes y obtener información del universo. Aún así, en principio en el modelo estándar Z, o sea, el CMB ocurrió a Z igual a 1100 y aquí llegamos como a Z igual a 4 y ya estamos diciendo que estamos lejos, ¿no? Entonces, seguramente más adelante nos va a ayudar más la tecnología para llegar todavía más lejos.
E inclusive ya hay trabajos de supernovas en lentes gravitacionales, ¿no? Una explosión de supernova que se magnificó a través de una lente y en principio los vamos a poder ver más lejos. Esas serían como las partes técnicas de la ecuación de la lente. Bueno, a lo mejor esto se los platico ya otro día, mañana con más detalle, porque lo vamos a programar. Pero pues prácticamente es hacer geometría en esa ecuación de la lente. Aquí tenemos este proceso, estas ecuaciones se tratan de escribir con distancias de diámetro angular, que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, por qué ocurren los eclipses aquí en la Tierra, ¿no? O sea, la Luna y el Sol prácticamente tienen la misma distancia de diámetro angular. Entonces, imagínense que aquí está la Luna y el Sol, aunque sea más grande, como tienen la misma distancia de diámetro angular, pues nos alcanza a tapar y no lo podemos ver. Entonces, más o menos esa sería la idea de lo que tenemos que construir, esas distancias de diámetro angular, que obviamente tienen que ver con este angulito que está aquí al inicio, donde en principio aquí está la fuente, pero nosotros la vemos acá. Y pues hacemos geometría y tratamos de encontrar las propiedades que tiene, híjole, ese universo. Chin. Ya valí. Bien, ya jalamos. Bueno, entonces así es lo que vamos a hacer mañana. En el otro artículo que les mandé, tenemos la muestra más grande de lentes gravitacionales hasta la fecha, donde solo galaxias elípticas están actuando como un lente gravitacional. Y esa fuente, la mayoría, sí creo que son todas, vienen siendo cuásares. Entonces, ahora sí tenemos más columnas, ¿no? Hace rato teníamos 3, ahora vamos a tener, bueno, las importantes, van a ser 1, 2, 3, 4, 4 columnitas, y con esa información observacional que tenemos, vamos a tratar de construir esta función de mérito que también les había puesto anteriormente, que tiene que ver, esto podría ser de teórica, se podría entender como la ecuación de la lente teórica, dado un modelo cosmológico. Ya van a ver los detalles con cuidado en la siguiente oportunidad. Y bueno, si asumimos una distribución esférica de la materia, que se conoce como la esfera singular isoterma, podríamos comparar más o menos cómo tienen que ser esta diferencia. Acuérdense que siempre es una diferencia y bueno, hay que propagar el error. Entonces les voy a enseñar un poquito acerca de esa propagación. Y bueno, dependiendo cómo sea el modelo de la lente, hay modelos mucho más complejos que tratan de explicar una lente gravitacional. Bueno, vamos a tener aquí varias posibilidades en la ecuación observacional. Nosotros vamos a agarrar esas más simples por cuestiones de tiempo. Y bueno, las oscilaciones acústicas de variones, que bueno, tiene que ver con cómo se desacopló en algún momento la radiación de la materia. Pues ocurre ahí como un proceso y una onda que se va expandiendo en el espacio, y pues la idea es que en algún momento pues estas ondas como chocan entre ellas, ¿no? Y bueno, gracias a estas cosas se empezó a formar la estructura o empezó a colapsar la materia y se formaron esos anillos que en principio van cambiando dependiendo del tamaño del universo. Y bueno, cuando nosotros observamos la distribución de materia del universo, más o menos tienen esa forma. Y bueno, ahí lo que están haciendo, obviamente cada puntito ahí es un conjunto muy grande de galaxias, cúmulos de galaxias normalmente. Y la idea es pues empezar a calcular la diferencia entre diferentes puntos, ¿no? Entonces, si hacemos un histograma, se agarren cualquier punto, calculen la distancia y grafíquenlo ahí, la separación que hay. Otro puntito, vamos y lo graficamos, pum, 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 hacemos eso para todos lados. Vamos a encontrar ahí un radio característico que tiene que ver con esa oscilación. Y bueno, eso se conoce como el pico de Bao, que bueno, ya cuando ahí le están avanzando a la simulación, se van a dar cuenta que hay ahí como un pico que tiene que ver con esa acumulación cuando esos anillos empezaron a intersectarse, ¿no? Y bueno, la idea
es, como ya nos decía Greco, compararlo con la huella más antigua que tenemos del universo, que aquí esa distribución también se puede ver, y podemos usar también mediciones del CMB y comparar cómo evoluciona el universo en esa parte. Mario, el segundo pico es el pico de Bao y el primer pico, ándale, ya sé, no me acuerdo qué sería, pero creo que ese no tiene, o sea, creo que ese no tiene como un patrón cuando el universo evoluciona. Me podría estar equivocando, pero creo que el importante es como la intersección entre ese radio característico, ¿no? Entonces creo que el primero no es muy, perdón, ajá, de, no, del histograma. Creo que ese no tiene mucha información, pero déjamelo de tarea y mañana te digo porque no estoy seguro. Ahí ¿por qué es importante es el pico de Bao, esa intersección? Ajá, bueno, si regreso un poquito la simulación, ese radio cambia en el tiempo. Entonces, en principio, muy temprano en el universo teníamos acumulación de materia donde la radiación escapa y esas ondas, se crea como una onda de sonido que va escapando de ahí. Entonces, esa la puedes como modelar y la puedes estudiar. Entonces, este radio que tú tienes aquí lo podrías cuantificar en el pasado y en principio va cambiando de escala, ¿no? Entonces, las intersecciones, aquí se va, como hay intersecciones, se acumula más materia, ¿no? Entonces, ahí puedes decir, cuando lo comparas con observaciones reales, que tú agarras un telescopio y ves cómo se distribuye la materia, estas intersecciones sí las ves, o sea, ves donde hay más acumulación de materia en ciertos lugares y tiene que ver con esas intersecciones que están ahí. Y luego si te regresas y las comparas con el CMB, pues más o menos todo concuerda. O sea, puedes mapear eso al pasado y todo concuerda. Y bueno, las últimas que aquí les voy a quedar mal, pero es algo que quiero trabajar en el futuro, pues son las ondas gravitacionales, ¿no? Y estas son, como decía Armando, descartaron muchos modelos de gravedad modificada y, bueno, tiene que ver porque ahí se están creando ondas gravitacionales, pero llega un momento en que esas cosas explotaron y también emitieron luz. Entonces les dijeron a todos, a ver, observa ya, y se dieron cuenta que primero midieron el efecto de esa explosión con ondas gravitacionales y luego lo confirmaron con radiación electromagnética. Entonces, es una forma nueva de ver el universo. Normalmente todas las pasadas que yo les dije, pues tienen que ver con luz. Y ahora ya no solo podemos ver el universo con luz, sino también con efectos gravitacionales. Ajá. Pues que en principio debería haber ahí una partícula que esté hecha de ese efecto, que normalmente le llaman gravitón, que se debe de propagar a esa velocidad. Y las teorías por sí de relatividad general, pues te predicen esa velocidad de propagación de esa onda. Entonces, estas observaciones, que no hay muchas, no sé si alguien tenga el dato, pero son muy poquitas. Mientras tengamos más observaciones de estas, vamos a estar más seguros de la propagación o de la velocidad de propagación que tienen las ondas gravitacionales, y eso te va a ayudar a descartar otros modelos de gravedad modificada, ¿no? Entonces, como que todo lo que mencioné aquí va sumando para cada vez acercarnos al universo real. Y si usamos estadística y usamos toda esta información al mismo tiempo, pues vamos a conocer mucho mejor el comportamiento del universo. No hay nada que restrinja. Ajá.
No sabemos. Sí. O sea, lo que pasa es que cuando las modelas, pues sí, pero la importancia de esto es que confirmaste esa propagación que tú mediste independientemente con detectores que miden ondas gravitacionales con contraparte electromagnética de luz. O sea, aquí la ventaja es que pones una construcción mucho mejor porque tú ya tienes muy bien estudiada cómo es la luz, ¿no? Y bueno, creo que después se entendieron mucho mejor estas estrellas de neutrones, no estoy muy seguro de los modelos, pero por ahí explicaba alguien que en estos procesos puede provenir el oro, por ejemplo. Y bueno, eso también tiene que ver con modelos astrofísicos de este tipo de estrellas, que creo que Armando trabaja, ¿sí, no, Armando? ¿O no? ¿Sí trabajas con estrellas de neutrones? Ok. Sí, la polarización, ¿no? Ajá, hacer trampa, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, creo que ya o ok, sí, perdón, sí, síguele. No, la modelas toda junta, o sea, de hecho tienes que asumir la materia oscura y ponerle un perfil de materia oscura. Ese es un proceso que tiene que ver más bien con la distribución de la materia que tú estás observando ahí. Pero, o sea, no es como que la quites, ¿no? O sea, ahí está, está. Esta galaxia tiene, de hecho, lo que haces es que las galaxias están conformadas por muchas estrellas que emiten luz y pues ya sabes que están ahí dando vueltas, un chorro de estrellas, y lo que tú haces es decir, ah, bueno, todas esas estrellas que están dando vueltas en promedio tienen una cierta velocidad. Y esa cierta velocidad que tienen, que se le conoce como la dispersión de velocidades, tú la tratas de asociar a la masa total de la galaxia, con todo y materia oscura. Entonces, esa es más o menos la idea. No sé si te quedó clara la, la respuesta. Más o menos.
Si no, dime cómo te la aclaro más. O sea, sí, o sea, esa es la idea principal. Ya lo voy a comentar con más detalle la siguiente vez que mañana que lo hagamos y te vas a dar cuenta más o menos cuál es lo que estamos asumiendo, pero prácticamente lo que estamos asumiendo como tal es que esa galaxia elíptica tiene una distribución esférica de la materia. Entonces vas a decir, pues no, como que un elipse no se parece a un circulito, ¿no? Pero bueno, esa es como una primera aproximación que puedes hacer ahí y luego puedes usar modelos de la luz un poquito más complejos que te describan un poquito mejor esa distribución de la galaxia elíptica. Pero hay trabajos donde demuestran que esa distribución es muy cercana a una esferita, pues. Esa es la idea. Bueno, les iba a platicar de modelos cosmológicos y aquí venía ahora sí la parte de ponernos a programar. Ya les dije que no vamos a usar ciertos modelos muy complejos y lo que vamos a hacer es pues tratar de usar pues ahora sí que los más comunes, o sea, vamos a programar eso, si se fijan, bueno, ahí está un poquito reducida la ecuación del modelo estándar, le faltan más componentes que no puse y bueno, como ya les comenté hace ratito, estamos en una distancia o en una escala muy cercano al universo presente, entonces la radiación no va a tener mucho juego ahí, la quitamos, la podemos poner, no pasa nada. Podemos jugar con eso si ustedes quieren. Y bueno, la ecuación adimensional del modelo estándar vendría siendo esto. Y bueno, ¿por qué no hay energía oscura? Bueno, esa está siendo la tarea de la constante cosmológica. Cuando estamos asumiendo que el universo tiene cierta geometría, que es una geometría plana. Y bueno, muchas observaciones distintas nos dicen que la geometría del universo es plana. Imagínense como el universo como una caja infinita, más o menos esa sería la forma que tendría. Eh, y bueno, hay extensiones, de hecho las que vamos a programar aquí son las extensiones como más simples del modelo estándar, que bueno, es asumir que, bueno, si tenemos una ecuación de estado negativa, acuérdense que la condición era que fuera omega menor a menos un tercio, su ecuación de estado, pero bueno, ahora no tiene que ser menos uno. En el modelo estándar de cosmología, esa omega vale menos uno. Y la primera extensión que podemos proponer es que esa omega, esta omega cero de acá, sí sea menor a menos un tercio y sea constante, pero puede ser cualquier valor menor a menos un tercio constante. Esa es como una generalización un poquito más grande. Y otra, que bueno, es de los modelos que casi todo mundo trabaja, es que ahora la ecuación de estado de la energía oscura pues evolucione en el tiempo. Y bueno, aquí se proponen miles de parametrizaciones diferentes del universo. Prácticamente lo que se les ocurra multiplicar aquí a omega 1 por z de muchas formas diferentes ya es una parametrización nueva. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, aquí es como decir que la energía oscura no es una constante, o sea que no siempre ha tenido la misma contribución en el universo, sino que a medida que el universo tiene una edad diferente, esa energía oscura o ese componente evolucionó en el tiempo. Y bueno, su ecuación, o sea, si nosotros agarramos esta ecuación de estado y calculamos su ecuación adimensional de Friedman, tendríamos esta. Entonces se fijan como que cada vez que vamos complicándonos poquito, extendiendo un poquito más las posibilidades de nuestro universo, la ecuación se empieza a hacer un poquito más grande. Bueno, creo que ahí le voy a dejar. Hay otra forma independiente de estudiar el universo sin asumir un modelo de fondo que se le conoce como una aproximación de cosmografía. Pero bueno, ya esto lo vemos mañana o pasado mañana y tratamos también de cuantificar esta parte para que vean diferentes aproximaciones que podemos hacer en un ámbito bayesiano de la cosmología. Y bueno, pues gracias. Mañana le seguimos y ahora sí traten de todo lo que les mandé descargarlo para mañana irnos medio rápido.